Una vez que ya tenemos la configuración básica de nuestro curso, vamos a acceder a él y ahora lo que nos haría falta sería inscribir a nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos inscribir a nuestros estudiantes? Bueno, tenemos este botón de aquí que nos permite una navegación más rápida y dentro de este apartado encontramos el menú Participantes. Le damos clic y posteriormente vemos esta ventana. Aquí me encuentro yo inscrito como catedrático. No sé si recuerdan que cambié el nombre del rol para esta asignatura. Entonces, cada usuario puede enrolar usuarios de menor categoría. Entonces, el administrador puede enrolar catedráticos o profesores, pero en el caso del usuario profesor o del rol profesor puede enrolar únicamente estudiantes. ¿Cómo hago eso? Me voy al apartado que dice matricular usuarios. Listo. Y en la parte de buscar, voy a buscar a otro estudiante. En este sistema únicamente tengo al administrador adicional, lo voy a agregar. Y si se fijan, dice asignar rol. Como les comenté, cada rol solamente puede otorgar roles inferiores al suyo. Es decir, un profesor solo puede agregar un profesor sin permisos de edición, es decir, para que le ayude a calificar si el grupo es muy grande o como auxiliar para mediar el grupo, pero como tal no puede asignar un administrador, no puede asignar otro profesor de su misma jerarquía, solamente roles inferiores. Entonces tengo profesor sin permiso de edición y alumno. Entonces matriculo a un alumno y le doy en matricular usuarios y listo. De esta manera este usuario ya puede realizar los ejercicios que tiene asignados. Este método que acabamos de ver es lo que conocemos como matriculación manual. También existen otros dos métodos adicionales preestablecidos en Moodle. Para poderlos ver, en este apartado, en esta ventana, en la parte del engrane, vamos a darle clic y posteriormente vamos a darle métodos de matriculación. Listo. Ahora, estos dos adicionales, que es acceso de invitados y automatriculación, si se fijan, tienen aquí un ojo y está tachado. Esto significa que estos dos no están disponibles para este curso. Si yo deseo habilitarlos, lo que tengo que hacer es darle clic en este pequeño ojo. Y listo. De esta manera ya habilito el acceso a invitados. El acceso a invitados refiere a que cualquier usuario puede tener acceso al curso, puede verlo, puede checarlo sin necesidad de estar registrado. En la gran mayoría de las instituciones esto no es factible, por eso no es recomendable habilitar este. Tenemos otro método adicional que es la automatriculación. Esto significa el profesor no da de alta al estudiante, sino el estudiante se da de alta en el curso. Ese, igual que el anterior, le damos en el ojo y ya está habilitado. Pero vamos a suponer que no queremos que cualquier usuario pueda hacer uso de este método de matriculación. Para eso tenemos que irnos al engrane, en donde dice editar, y en esta parte dice clave de matriculación. ¿Qué significa clave de matriculación? Que yo puedo permitir que los usuarios se inscriban ellos solos, sin necesidad de que el profesor los dé de alta. Pero como no quiero que cualquier usuario se dé de alta, yo le puedo proponer una contraseña y de esta manera además el usuario deberá conocer la contraseña para poderse matricular. Además, puedo asignar un periodo para que solo durante ese lapso de tiempo el usuario se pueda inscribir. Si se le pasa el tiempo, lo siento mucho,
y ya no puede inscribirse. Para aplicar, guardo los cambios y listo, ya lo tengo habilitado.